Historia de la Segunda Secesión de los Estados Unidos de América. José Antonio Fortea. Regnat Populus. E pluribus unum. Año 2180, 4 de enero. El presidente de los Estados Unidos está escribiendo en la mesa de caoba de su despacho oval. Está solo. Reina un silencio profundo. Son las 2 de la mañana. La nación entera duerme. En vela, tan solo. El entero estado de California. El presidente aguardaba trabajando. De todas maneras, no habría podido conciliar el sueño. Lejanamente, en la antesala, comenzó a percibir unos pasos. Los pasos resonaron apresurados, aproximándose. La puerta del despacho oval se abrió y entró Joshua Spokane, consejero presidencial. Los dos hombres se miraron un instante. Presidente y consejero no necesitaron decirse nada. La cara seria, grave, del consejero delante de su mesa era ya la respuesta. Señor, nos lo acaban de comunicar. Hace 3 minutos, el Congreso del Estado de California acaba de aprobar la secesión. El presidente pasó las 2 manos por su adormilada cara. El resultado de la votación ha sido de 94 votos afirmativos, 32 negativos y 4 abstenciones. En estos mismos instantes se está leyendo un comunicado oficial en la escalinata desde el edificio del Congreso de California. La multitud congregada vitorea y saluda el nacimiento del nuevo país soberano. Durante medio minuto el presidente Ethan Ellsworth no dijo nada. Se limitó a mirar con suma lentitud hacia la pared de enfrente, a la mesa y a su alrededor, sumido en sus pensamientos, controlando sus emociones. Este era un momento que ningún presidente hubiera deseado vivir durante su mandato. Un momento que, desde Abraham Lincoln, ningún presidente pensó que ocurriría en ninguna presidencia. Ahora California. Oregón tendría elecciones en medio de 2 semanas. Utah y Idaho se lo estaban pensando. Bien, dijo al fin el presidente mientras se levantaba pesadamente de la mesa. Ya me puedo ir a la cama. Tal como está previsto. Por el momento no haremos nada. Prepárame una declaración institucional para mañana temprano. El anciano presidente buscó sus pastillas para dormir. Su mano chocó con la caja en el bolsillo derecho de su americana. Ninguna noticia de las bases militares, ¿verdad? Ninguna, señor. Las 42 bases militares federales en suelo californiano tenían orden de resistir toda tentativa de ocupación. Las instrucciones eran, si fuese preciso, disparar a matar sin contemplaciones. Por fortuna, California no poseía ni un ejército ni un arsenal adecuado para enfrentarse al conjunto de esas bases situadas en su suelo. El presidente se dirigió a su habitación con la tranquilidad de poseer esos 42 acuartelamientos, pero también con la excitación de saber la euforia popular que a esas horas de la madrugada embargaba a los alrededores del Congreso californiano. Ah, dijo el presidente, volviéndose hacia el secretario Spokane, cuando ya estaba a punto de salir del despacho oval. Envíe esta noche un comunicado a todas las bases militares situadas en suelo californiano. Dígales que cualquier individuo perteneciente al ejército que dentro de un cuartel manifieste el más leve signo de alzamiento debe ser inmediatamente detenido y juzgado sumariamente antes de que acabe el día. Hace ya varios meses que llevamos alejando a los naturales de cada estado a otros cuarteles, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Bien, nos veremos mañana en la reunión. Hasta mañana, señor. El presidente Ethan Ellsworth se alejó con paso ensimismado por el alfombrado pasillo.
2 jóvenes y fornidos miembros del servicio secreto que hacían guardia se colocaron con todo respeto a un lado mientras su protegido pasaba camino a sus aposentos. El paso del presidente era el de un hombre cansado y lleno de preocupación. La juventud de los que vigilaban esa puerta y que velarían por él toda la noche contrastaba con los 62 años del presidente de pelo blanco. La dureza de los guardaespaldas resaltaba más cerca de esa cara presidencial de gesto siempre comedido, que al pasar les miraba incluso con cierta timidez. En virtud de la magia farmacológica del tubo de pastillas, el presidente estaría dormido en 10 minutos, pero hasta ese dichoso momento en que su mente desconectase de las preocupaciones de su pesada jefatura, iría dando vueltas en su cabeza a toda esa colosal crisis, a la crisis y a las causas de la crisis. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta situación?, se preguntaba una y otra vez camino de su habitación. Nadie le esperaba en su dormitorio. Era un soltero solitario. Por eso nada le distraía de las preguntas de su mente. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Qué hemos hecho desde hace varias presidencias para que un Estado quiera separarse? ¿En qué hemos fallado? Las calles de la nación se habían vuelto inseguras hasta un grado inconcebible. Los ciudadanos se sentían prisioneros en su propio país. La corrupción de Washington, tan lamentable como absoluta. El poder de la mafia, invencible. Estados Unidos se podía convertir en un país plenamente dominado por la mafia. Y encima la corrupción de la política. Una corrupción sin precedentes que había logrado alejar a la mayoría de los ciudadanos de la política. La población había llegado a la conclusión de que todos los políticos, todos, estaban enfangados, atados por múltiples lazos a intereses ocultos, a los intereses de los grupos que apoyaban sus candidaturas. Los ciudadanos tenían razón, ellos lo sabían. Él mismo, el presidente Ellsworth, lo sabía. Sí, no era sorprendente que después de 2 generaciones en esta situación, los estados más sanos, los menos afectados por la corrupción, tuvieran un cierto deseo de separar sus destinos de los del resto de la nación. Lógicamente, esos anhelos se extendían por los estados ricos, prósperos, con un gran futuro. California, por sí sola, seguiría siendo una de las naciones más poderosas de la Tierra. Los estados de las grandes llanuras y los de la cuenca central continuaban siendo firmemente unionistas. En cualquier caso, el ejército, la pesada maquinaria del ejército, seguía estando en manos federales. La Guardia Nacional de California no tenía ni media posibilidad de victoria si se enfrentaba a los militares profesionales con todo su equipamiento. El presidente Ellsworth era partidario de esperar, de no precipitarse. Estaba relativamente convencido de que todo aquello no era otra cosa que una locura, un frenesí transitorio. La larga lista preparada con concesiones para un mayor autogobierno iría mitigando esos ardores independentistas. Ahora lo esencial es mantener la sangre fría, se dijo a sí mismo abriendo la cama, cubriéndose con las sábanas blancas, agradables, que le esperaban para que durmiera en ellas. Tenía tanto sueño, las pastillas además estaban ya haciendo su efecto. El sueño reparador le invadió en segundos. Aquella noche nadie se movió, ni en las bases federales ni en los cuarteles de la Guardia Nacional. Solo las calles eran un hervidero. Miles y miles de entusiastas independentistas recorrían todas las arterias principales del centro de Los Ángeles. Aquello era una riada humana de cantos y banderas estatales con el oso californiano. Una riada que llenaba toda la avenida que iba desde Lakewood hasta Firestone, con miles y miles de banderas agitándose. Los políticos hacían sus declaraciones. Las cámaras, atentas a la anécdota humana, enfocaban a las parejas que emocionadas de alegría se besaban en Pershing Square, a las ancianas que hacían declaraciones entusiasmadas delante de un micrófono, a las familias que habían traído de casa una gran bandera californiana. No se produjo ni un incidente, ni un asalto, ni un acto de vandalismo. La policía metropolitana vigilaba todo atentamente. No había que dar ninguna excusa para una intervención federal. A ambos flancos de la manifestación, agentes de policía estaban preparados para reprimir cualquier conato de exaltación que diera origen a desórdenes.
Pesadas aeronaves, semejantes a helicópteros, con rotores pero sin hélices, estaban por doquier. Toda la flota de aeronaves del departamento de policía vigilaba desde los aires. Desde lo alto, sus cámaras, los millares de ojos de sus objetivos patrullaban toda la ciudad. Los independentistas estaban felices, lloraban, lágrimas de emoción. El hombre medio de la calle era entrevistado por periodistas y decía cualquier cosa inmerso en el entusiasmo de aquella algazara, de aquella borrachera de independencia. Una borrachera hábilmente programada por los congresistas pro independencia. Una algazara en nada compartida por buena parte de la población que no había salido de sus casas y que miraba todo aquello con gran indiferencia. La mayor parte de los californianos estaba convencida de la irremediable corrupción de su clase dirigente, de manera que todos aquellos acontecimientos que eran previsibles desde hacía ya meses la escogieron sin ninguna sorpresa y con la resignación del que piensa que nada va a cambiar a mejor. Pero eso no importaba. La minoría de la población que tanto se había esforzado por la independencia se encontraba exultante. Quizá no hubieran estado tan felices los bulliciosos secesionistas que agitaban sin descanso las banderas, si hubieran sabido que a esas mismas horas de la noche llegaban 95.000 soldados de infantería a las bases militares de Nuevo México, Colorado y Wyoming. En el carril derecho de varias autopistas interestatales, las largas columnas de todoterrenos avanzaban lentas e interminables hacia los acantonamientos fronterizos de aquellos estados infectados con el virus de la insurrección. Inacabables superficies de los desiertos de Darling, Burlington y las praderas de Midwest aparecían iluminadas en mitad de la noche, recorridas por los faros de miles de vehículos que penetraban en aquellos inmensos recintos vallados. Allí se acumulaban las hileras de material bélico, hileras que vistas desde el aire aparecían como pasillos entre las inacabables cuadrículas que formaban las áreas cubiertas por tiendas militares y torres de vigilancia. Habían llegado en un solo día 95.000 efectivos de infantería, que se sumaban a los 110.000 que ya se encontraban allí. 15 divisiones desde esa noche aguardaban en esos desiertos a la espera de cualquier orden. El Pentágono ya tenía en camino otras 10 divisiones más. Al día siguiente, 5 de enero de 2180. Un día medio nublado. Pequeños copos de nieve caían a ratos sin cuajar. La televisión había anunciado que el tiempo mejoraría a lo largo del día. Dentro del despacho oval estaban los 10 miembros del Consejo de Seguridad Nacional. El café humeaba en las tazas. Hundido en el cuero mullido de su sillón, el presidente les escuchaba. Señor presidente, esta declaración de independencia de la pasada noche no es nada. Tan solo se reduce a que a partir de ahora el Estado de California no enviará al gobierno federal su cuota de impuestos. En mi opinión, si los escaños del Congreso de California se renuevan dentro de 3 años, con una nueva mayoría unionista, habremos recuperado el Estado del modo más incruento posible. Cualquier cosa que hagamos ahora sería vista, por el contrario, como una injerencia absolutista, como una confirmación del poder tiránico de la maquinaria de Washington frente a las libertades de los ciudadanos. Soy de la misma opinión, dijo otro consejero. Yo también, añadió un tercero. Yo no, exclamó uno de los 2 generales presentes. El otro general, sentado no muy lejos de él, le apoyó con el gesto. Todo discurso independentista se va radicalizando con el tiempo. Si dejamos que cuaje esta rebelión, se consolidará. Ya habremos perdido para siempre a California. Si hay que hacer algo, hagámoslo ahora. Después ya no podremos hacer nada. El presidente, de pie apoyado en su mesa, había guardado silencio. Pero ahora volvía a hablar. Con toda serenidad, era el hombre más reposado del mundo. De hecho, deliberaba sobre el asunto como si estuvieran discutiendo una partida presupuestaria. La noche anterior se había acostado muy cansado, como si el peso de toda la nación gravitara sobre sus espaldas. Pero hoy, sentado en su mesa, como un capitán al timón, afrontaba el tema con nervios de acero. Ahora, lleno de energía, decía: «Me alegra que haya usado la palabra rebelión. Esto es una rebelión, no es ninguna independencia. Y les ruego que en esta sala a partir de ahora usen la palabra rebeldes, no independentistas. Las cuestiones de imagen son esenciales. En todos nuestros discursos hablaremos siempre de la rebelión y los rebeldes».
Los presentes asintieron. Todos se dieron cuenta de que aquel hombre era un zorro muy viejo en cuestiones políticas. El presidente siguió hablando, con determinación. Washington no acepta de ningún modo esa secesión. Nada de lo que hagamos o digamos debe hacerles pensar que, aunque oficialmente no, de facto, podríamos aceptar parcialmente esta situación. Los que estamos aquí debemos ser conscientes de que los intereses económicos de esta nación nos marcan una línea de actuación muy clara. Desde hace 4 días todos los grandes grupos económicos han movilizado sus medios de presión sobre mí y sobre el Congreso para que no permitamos de ningún modo esta extraña aventura política. La secesión no es buena para los intereses de los Estados Unidos, ni siquiera es buena para los intereses radicados allí, en California. Todo esto es un mero asunto sentimental, los sentimientos de esa minoría que ha visto en la secesión la solución a todos sus problemas. Las masas cambian de opinión, de una legislatura a otra, añadió el vicepresidente, y más con adecuadas campañas de información. Lo lamentable es que hayamos permitido que todo esto se nos haya escapado tanto de las manos. Lo referente a la campaña de información lo tocaremos después, dijo el presidente. Ahora abordemos el tema militar. General Berger, ¿cómo está la situación? El Congreso de California solo cuenta con los efectivos que la Guardia Nacional tenía hace un año. Nadie ha mencionado ni siquiera aumentar esos efectivos. No quieren soliviantarnos. Mantenemos perfecto control sobre todas las bases militares en suelo californiano. La Guardia Nacional esencialmente cuenta con armas de asalto, 400 carros acorazados, 120 aeronaves de R-200, una infantería que no es profesional y una serie de especificaciones que no voy a desglosar para no aburrirles, pero que se resume en que las fuerzas del Estado serían barridas en el primer envite. Solo les daré un dato. Sus fuerzas son 10 veces menos en relación tan solo a nuestras fuerzas profesionales en territorio de California. Si contamos todas las que ya hay en las fronteras del Estado, las cifras son todavía más favorables a nosotros. Un enfrentamiento con la Guardia Nacional duraría tan solo un día. Podríamos derrotarlos en todos los frentes simultáneamente antes de que se pusiera el sol. Lo único que hay que ver, añadió un consejero con mirada preocupada, es la cantidad de muertos que puede soportar nuestra administración. Oh, vamos, interrumpió el otro general. Estamos hablando de los Estados Unidos. Al cuerno se aparecen fotos en las portadas con más o menos muertos. Vamos, general, no se lo tome así. No he dicho que esta no sea una cuestión que se puede zanjar de un modo militar. Se defendió el consejero que había hablado el último. Pero todo debe ser considerado, y si podemos evitar la intervención sería lo mejor. Esta es una cuestión patriótica, y nada más, replicó el general. Sí, pero si queremos abordar la solución de este problema, nos tenemos que plantear hasta dónde queremos llegar, añadió otro secretario amigo del último. Llegar hasta el extremo a veces no es el mejor modo de acabar con un problema, y queremos acabar con este problema de forma que la solución no genere nuevos problemas. El caso es que, en ese momento entró un asistente del presidente con un papel en la mano. Señor, la Oficina de Aceptación de Demandas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos acaba de cursar este escrito. El presidente Ellsworth lo leyó entero. Después contrajo levemente los músculos de la cara y lo dejó a un lado, encima de la mesa. Me comunican oficialmente que el Estado de California ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Congreso Federal de no aceptar su secesión. ¿Pueden hacerlo? Si se han separado de nosotros, ¿cómo pueden recurrir a nuestro tribunal? En principio sí, dijo uno de los consejeros presentes, el especialista en cuestiones jurídicas, puesto que si nosotros no aceptamos su estatus de independencia, eso significa que son parte de la Unión, y si son parte de la Unión, pueden recurrir una decisión del gobierno federal ante el Tribunal Supremo. Es lo que marca la ley. Pero si ellos consideran que ya están fuera de la Unión, dijo el presidente, es un contrasentido que hagan eso. No, señor, perdone que insista, pero la única razón por la que nosotros podemos exigirles que retrocedan de esa declaración de independencia de ayer noche es afirmar que siguen siendo parte de la Unión, tanto si les gusta como si no. Y si son parte de la Unión, pueden recurrir una decisión del gobierno federal
frente al Tribunal Supremo. Además, añadió el experto en relaciones federales, ha sido un movimiento muy inteligente. Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce el derecho de un Estado a separarse de la Unión, entonces podrán continuar con el camino que han emprendido, sin que nosotros se lo podamos obstaculizar. Si por el contrario el Tribunal Supremo no les reconoce ese derecho, entonces ellos alegarán que no reconocen ni la jurisdicción de ese tribunal ni su fallo. Es una muy buena jugada, comentó una consejera. Si el veredicto del tribunal les es favorable, nosotros estaremos con las manos atadas, tendremos que acatarlo, y si no, ellos harán lo que les dé la gana. No tienen nada que perder con presentar este recurso, pero nosotros sí. ¿Pero es que tienen alguna posibilidad de ganar ese recurso?, preguntó indignada otra consejera al experto en asuntos jurídicos. Me refiero, ¿es que hay alguna posibilidad de que el Tribunal Supremo reconozca el derecho de un Estado a separarse de la Unión? En mi opinión, no tienen ninguna posibilidad, pero no pierden nada por presentar ese recurso. Hasta da una cierta apariencia de legalidad a las acciones que ha emprendido la nueva mayoría en el Congreso de California. Legalmente deberemos esperar a que el tribunal emita un fallo, o el gobierno federal puede tomar ya las disposiciones que crea convenientes contra los secesionistas, preguntó al vicepresidente. Por supuesto, nosotros podemos actuar antes del veredicto. Ellos solo han presentado el recurso para dar una apariencia de formalidad a su secesión, pero esto es una secesión. Formalidad. De acuerdo a las formas jurídicas, no tienen vergüenza alguna, musitó entre dientes un muy molesto consejero, mirando su corbata mientras se la alisaba. Todos iban tomando su café. Fuera la nieve seguía cayendo. El presidente, de pie, mirando por la ventana, preguntó: ¿podríamos recusar la demanda alegando que en su petición no hay un reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Supremo? No lograríamos mucho. Dese cuenta que presentar una demanda no requiere legalmente el reconocimiento formal de la jurisdicción de un tribunal. Hablo en términos meramente jurídicos. Además, esta demanda la podría presentar otro estado como Utah, que todavía está dentro de la Unión, pero que se lo está pensando. Incluso la podría presentar un grupo de ciudadanos particulares de California. Por ese camino no vamos a poder impugnar nada. Muy bien, dijo el presidente poniendo punto final a las cuestiones legales en aquella reunión. Esta demanda me confirma todavía más en mi decisión de que hay que esperar. Del tirano se espera que aplaste al momento una rebelión. Les vamos a mostrar que aquí hay políticos, no déspotas. Esperaremos. No estamos obligados a hacer las cosas cuando ellos quieran, sino cuando más nos convenga a nosotros. Todo el gabinete le escuchaba en silencio. Todos ponían cara inexpresiva, salvo los dos generales que no escondían su disconformidad. Los presentes sabían de la debilidad del carácter del presidente Ethan Ellsworth. Quizás por eso había sido aupado por los lobbies financieros hasta aquel despacho. Pero la situación del momento presente requería un carácter de hierro. Quizá la secesión de ahora era el fruto de muchos presidentes débiles de carácter elevados por poderosos grupos de presión. Ellos habían llevado a cabo las faenas que les habían encomendado esos grupos, pero habían dejado sin resolver todo asunto que resultase excesivamente espinoso. Los asuntos impopulares hacen perder las elecciones. Un asunto espinoso únicamente deja de ser impopular cuando alcanza cierta masa crítica, cuando la población ya no puede aguantar más. La acumulación de muchos asuntos sin resolver durante las legislaturas de medio siglo habían llevado a la Unión a la situación en que ahora se hallaba. Situación pésima que incluía el que unos cuantos estados estuvieran replanteando sus lazos con el gobierno federal. California solo había sido el primero en dar el paso. El presidente Ellsworth era conocido de todos como una personalidad llena de vacilaciones, como el personaje vacilante por antonomasia en la escena washingtoniana. Pertenecía al número de aquellos infelices caracteres en quienes la reflexión no aclara las ideas ni conforma la voluntad, sino que suscita incesantemente nuevas dudas y dificultades. Todos pensaban eso mientras el presidente seguía hablando y hablando. Además, no voy a emprender una guerra que después resulte ser ilegal. Imaginen que comienzo a acumular cadáveres en las cunetas de las autopistas de California y que después el Tribunal Supremo falla que un Estado tiene derecho a la secesión. Hay que esperar, lo veo clarísimo. Es más, estoy seguro que esta crisis tendrá una solución política. En lo que nos tenemos que esforzar es
en que el Congreso de California se recobre una mayoría unionista. Esa es nuestra auténtica guerra. Todos pensaban que el año que le quedaba a Ellsworth en la presidencia se les iba a hacer insoportablemente largo. Afortunadamente era su segunda legislatura. De momento en California todo seguía igual. La situación se mantenía. Si no fuera porque el Congreso californiano había firmado un acta que afirmaba la independencia de aquel estado, todo parecía seguir como si no hubiera pasado nada. En la sede central de FBI en Los Ángeles se había recibido la notificación del gobernador advirtiéndoles que quedaban suspendidos sus poderes para investigar a agencias estatales y a ciudadanos particulares con escaño en el Congreso de California. Washington de momento les advirtió a sus agentes que esperaran y que no hicieran nada por su cuenta. Si se producía un enfrentamiento entre el FBI y la Guardia Nacional del Estado de California, el FBI sería barrido de un plumazo. Así que de momento aguantad, chicos, les dijo por teléfono al director general. Las cosas en Washington se aclararán en unos pocos días, pero mientras tanto, día a día, la secesión avanzaba unos centímetros más, sin prisas, con tiento. La policía metropolitana se presentó en las oficinas centrales del Departamento del Tesoro en Los Ángeles y comenzó la incautación de los archivos y su traslado al complejo estatal de Pasadena. Los editoriales de todos los periódicos de toda la nación relampagueaban con rayos de ira en medio de las más negras nubes. No eran negros, sino muy blancos, los uniformes de los 50 escuadrones de marines que formaban en la cubierta de la plataforma USS Columbia. Ese mismo mediodía acababan de fondear 6 plataformas militares de la Marina de los Estados Unidos. Cada plataforma tenía una extensión de 2 kilómetros cuadrados, que formaban un cuadrado perfecto. La Marina de Estados Unidos había construido desde finales del siglo XXI aquellas bases militares flotantes, gigantescas estructuras metálicas sostenidas sobre varias quillas independientes, quillas mastodónticas, grandes como portaaviones. Cada plataforma era como un gran cuadrado sostenido sobre las quillas de unos 20 portaaviones. Un perfecto cuadrado, una extensión plana perfectamente geométrica recorrida por varias pistas de aterrizaje y despegue, bajo la cual varios reactores atómicos funcionaban día y noche para mover aquellas moles por los 5 mares del mundo. Las grandes plataformas de la Marina habían resuelto a finales del siglo XXI la necesidad de bases norteamericanas en ultramar. Las bases flotantes podían desplazarse por aguas internacionales y detenerse en una región oceánica del mundo el tiempo que fuera necesario. Ese tipo de bases flotantes habían constituido los pilares de la vigilancia militar de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Cada una de ellas equivalía a tener un puerto, una base aérea, un lugar de acantonamiento y un silo balístico. Ahora las 6 plataformas estaban fondeadas a menos de 50 millas de la costa de Los Ángeles, a poca distancia de las Channel Islands. Justo en el punto central de cada plataforma, una pesada torre hacía las veces de puente de mando. Dado que la plataforma tenía una extensión de 2 kilómetros cuadrados, la torre se elevaba 50 metros. Una torre imponente para una extensión imponente. La torre culminaba en su cúspide con una infinidad de radares, sensores y antenas. Cada una de las 6 islas flotantes tenía una de aquellas pesadas y gruesas torres, mientras que alrededor de ellas hormigueaban un cierto número de aeronaves elevándose verticalmente o maniobrando en el aire. Cerca del perímetro más exterior de la plataforma se movían las formaciones de hombres al mando de severos sargentos, que se ocupaban de la instrucción militar de los nuevos cadetes. Por debajo de la plataforma, en la quilla a ras del nivel del agua, se abrían varias bocas de túnel, de donde salían silenciosos los 8 submarinos con que contaba cada plataforma. Las plataformas flotaban como islas inconmovibles a menos de 6 millas de la costa. Desde las playas se las veía como lejanos puntos, como islas tan silenciosas, como cargadas de poder. Ellas eran un recuerdo continuo del poder de la primera potencia militar del mundo, silenciosas pero no ociosas, continuamente rastreando todas las ondas electromagnéticas del estado de California, rastreando sus comunicaciones, continuamente poniendo a punto su poder de fuego arrasador, mientras que sus miles de marines del Cuerpo de Intervención Rápida se preparaban para un asalto que cada vez se intuían más cercano. Los miembros de ese cuerpo se preparaban, sobre todo, para un golpe rápido como el rayo, y preciso como un bisturí. Solo se necesitaba una orden.
El gobernador de California, Leo McCormick, tomaba su desayuno en su despacho del piso 40 del rascacielos Brooks. Desde allí, con prismáticos electrónicos, se divisaban las 6 islas flotantes de la marina. McCormick, en silencio, tomaba su té. Tamborileaba con sus dedos en la mesa. Su mano izquierda tamborileaba, y silencioso seguía mirando hacia la línea del horizonte del mar. No veía nada. A simple vista el horizonte del océano se percibía como una línea continua, sin irregularidades. Pero él sabía que esas plataformas flotantes estaban allí. Su situación, como la de su partido independentista, no era nada sencilla. Tenía que evitar airar a la opinión pública estadounidense, ya que si la presión de esa opinión era muy fuerte, el gobierno federal decidiría la intervención inmediata. Por eso tenía que contener los excesos de los exaltados y mostrarse él mismo prudente. En realidad, lo que le interesaba era mantener esa situación de ambigüedad el mayor tiempo posible. Cuanto más tiempo pasara, más se iría acostumbrando el pueblo americano a esa situación. Al mismo tiempo, sobre él pesaba la amenaza de las próximas elecciones estatales dentro de 3 años y medio. El electorado entero del estado se movilizaría y era muy probable que los unionistas retomaran de nuevo la mayoría. Había que mantener un grado aceptable de independencia para que los votantes indecisos les vieran a ellos como una opción razonable. Su situación era tan complicada como la de Ethan Ellsworth. Pero uno y otro debían férreos mostrarse en sus discursos. Ninguno podía dar impresión de debilidad. Sin embargo, esas plataformas flotantes, fondeadas a tan poca distancia de su despacho, eran un constante recuerdo de que bastaba una decisión del presidente para que la República Independiente de California volviera a la nada. 3 días después. En el segundo piso de la Casa Blanca, el presidente toma su desayuno. Su mano derecha sostiene el New York Times, mientras con la izquierda moja en leche su caracola de color miel bien horneada, con pasas y una guinda en el centro del apetitoso remolino repostero. Todo el mundo habla de la guerra, pero ¿dónde están las trincheras? ¿Dónde las hogueras? No, esta es una guerra mercantil, una conflagración dentro del Dow Jones, una conflagración doméstica, entre grupos de presión y compañías. Esta es la primera guerra de las nuevas guerras civilizadas de los tiempos por venir, las nuevas guerras entre los hombres de Occidente. Ya no hay familias ni linajes, solo grupos de presión, grupos de políticos, fuerzas económicas. El homo antecesor queda relegado ante el poder del homo pragmaticus. Las hordas de cromañones ya no pintan bien ni en un cartel de reclutamiento de nuestras fuerzas de infantería. La fuerza bruta queda confiscada a estadios más primitivos de nuestra evolución. That's the war. El presidente lee complacido la columna, deja el periódico, toma un sorbo de café y coge otro diario. Comienza a pasar páginas del Herald Tribune. Su vista de águila rastrea en busca de columnas sobre temas que le interesen. Pronto encuentra una. Los analistas dicen que en las elecciones estatales de California, hace medio año, no votó casi nadie, mientras que los votantes secesionistas fueron todos a las urnas. Ni uno solo se quedó en casa. La secesión durará hasta la convocatoria de nuevas elecciones al Congreso de California. Las encuestas reflejan claramente que la mayoría de la población está a favor de la unión. Pero los secesionistas ganaron limpiamente las elecciones. No es culpa de los independentistas que los otros pensaran que esto nunca iba a ocurrir. Ese es el gran problema, que ya casi nadie va a votar. A finales del siglo XX iba a votar la mitad del censo, y en el siglo siguiente no les entraron más ganas de depositar la dichosa papeleta en la urna. Ahora no llega ni a una cuarta parte. A Ethan Ellsworth le votó un 11% del pueblo americano, puesto que votó el 23% del censo. Eso significa que la mitad le votó a él. La conclusión evidente de todos estos datos solo puede ser una. No se puede dar comienzo a una guerra con tan poco respaldo. Bien, me complace observar, pensó Ethan,
que hasta los periódicos se van calmando. La naturaleza humana siempre igual. Después del primer entusiasmo, después del primer arrebato de cólera, todo va volviendo a su sitio. Las columnas de opinión de hoy ya no son las de hace 3 días, ni las furibundas de hace 2 semanas antes de la votación californiana. Estoy seguro de que los más ardientes unionistas serán menos vehementes dentro de un tiempo, y hasta los secesionistas más acérrimos serán menos secesionistas. El desastre que se podía haber producido en un primer momento podía haber sido monumental. Menos mal que he mantenido mi cabeza fría en medio de toda esta jaula de grillos. Sin embargo, el presidente sabía que a esas horas, en Glendale, Upland y Whittier, en California, varios grupos de ciudadanos descontrolados estaban asaltando distintas agencias federales. Una hora después, sobre las aceras de aquellas calles, sobre los vidrios rotos de cientos de ventanas, yacían diseminados decenas de miles de documentos oficiales de las oficinas asaltadas. Algún que otro exaltado, una hora después, todavía seguía lanzando el contenido de los ficheros desde los pisos superiores ya completamente abandonados. Unos arrojaban el contenido de los ficheros y otros más entusiastas lanzaban incluso parte del mobiliario. ¿Cómo? ¿No han hecho ninguna detención?, preguntó asombrado una hora después Ethan Ellsworth. La respuesta de sus asistentes fue preguntar retóricamente quién podía practicar las detenciones. ¿La policía metropolitana? ¿La estatal? Ambas estaban en manos de los independentistas. Ethan se limitó a bajar la cara y mover la cabeza, como dando a indicar que esto no podía seguir así. Sin embargo, no hizo nada. No se tomó ninguna medida. A las 6 de la tarde volvían a perturbarle comunicándole que el Congreso de California había movilizado a 600.000 hombres de su Guardia Nacional. La noticia le cogió de improviso al presidente Ellsworth durante una visita de un matrimonio amigo a la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Catherine Kazantzakis, la esposa de su amigo, cuando Ethan volvió a sentarse en el sofá. No, nada. Que el Estado de California ha movilizado a su Guardia Nacional. Catherine y su marido estaban en uno de los salones de la Casa Blanca, tomándose un jerez. Sentados en aquellos sillones, habían estado charlando como los viejos conocidos de toda la vida que eran. La llamada había turbado la tranquilidad de la conversación. ¿Y qué vas a hacer? No voy a hacer nada, por supuesto, respondió el presidente, que seguía afectado por el golpe de la noticia. Hay un proceso ante el Tribunal Supremo. Esperaré a que falle el tribunal. Si el fallo es favorable a la Unión, entonces la secesión habrá tocado a su fin. La legalidad vigente se restablecerá, con toda la autoridad que nos otorga la Constitución. Si la secesión es legal, tendré las manos atadas. Y nos habremos ahorrado una guerra, añadió Catherine. ¿Pero puede salir tal sentencia?, preguntó enseguida su marido. Ethan bebió un poco más de jerez, dejó la copa, se pasó la mano por sus blancas patillas. Mira, la secesión es un disparate, respondió conteniéndose Ethan. Los californianos, si se independizan, no serán más ricos, no serán más libres. Pero estas cosas son muy viscerales. De momento, solo una cuarta parte es favorable a la independencia. Pero eso no significa que el resto esté a favor de continuar en la Unión. Ahora mismo lo que hay es sorpresa. Nadie se imaginó que los independentistas se hicieran con la mayoría de escaños en el Congreso californiano. Ahora pagamos las consecuencias de que los unionistas no fueran a votar, y que de los otros fueran todos. Pero recuerda una cosa, las minorías son las que logran las independencias. Ya, pero la sentencia del Tribunal Supremo es imposible que diga que la secesión es legal, ¿no? Tranquilo, no te preocupes. Esa sentencia supondría la destrucción de los Estados Unidos, la destrucción lenta pero inexorable de la República. Es cierto, Catherine, que nos ahorraríamos una guerra, pero a costa de que dentro de 30 años o 50 los Estados Unidos fueran 2 o 3 grandes repúblicas de uniones de estados pequeños rodeados de grandes estados independientes como California, Texas o Montana. No quiero ni pensar en tal desbarajuste. El marido se llevó la mano a la frente. Tranquilo, aquí estamos para evitar la destrucción de la nación y para evitar la guerra si es posible, dijo el presidente. Esa es la labor de nosotros los políticos.
De todas maneras, ahora el partido independentista está en su fase más virulenta. No es posible dialogar acerca de nada con ellos, comentó la mujer. Hay que reconocer, y eso es indudable, que la situación previa, la situación de la nación, me refiero, es muy mala, comentó desanimado el marido. Sí, respondió ensimismado Ethan. En esos momentos se paseó por ahí, silencioso sobre la alfombra. El perro del presidente, un precioso gran dogo. ¿Qué hace ese perro ahí?, preguntó en voz alta Ethan. Enseguida vino una persona del servicio a recogerlo. El perro prácticamente siempre estaba confinado a una zona de esa planta. Ethan tenía perro solo porque sus asesores le habían comentado que eso le daba en las fotos una imagen más hogareña, más amable. Pero lo cierto es que les tenía bastante manía a los chuchos, y más a ese que babeaba no poco. Pero todo por la imagen. Había que reconocer que el cuadrúpedo quedaba muy bien cuando el presidente volvía a la Casa Blanca, y él y su perro bajaban de la aeronave. El presidente también tenía que hacer algo de footing, cosa que odiaba tanto como a los perros, pero a pesar de su edad había que ofrecer una imagen dinámica. Después de aquella canina interrupción, Ethan volvió a la conversación y al cabo de un rato dijo: Tenéis razón, la situación había empeorado sensiblemente. Pero los presidentes de esta nación estamos prisioneros del pueblo. Los males del pueblo requieren medicinas a veces desagradables. A veces el precio de hacer lo que se debe hacer es que baje tu popularidad. El mal tiene que ser lo suficientemente doloroso como para que el pueblo esté dispuesto a pasar por los remedios. Lo de la independencia californiana ha sido un efecto colateral no previsto en este escenario en que las pérdidas y las ganancias de popularidad parecían estar perfectamente previstas. Yo creo que el mal está en el tamaño, dijo Catherine. Estados Unidos se ha hecho demasiado grande. 50 estados, 4 estados libres asociados, 14 territorios dependiendo del Congreso de los Estados Unidos y 28 bases en el extranjero bajo bandera estadounidense. A veces creo que hemos caído en el mismo proceso del Imperio Romano, añadió el marido. Mirad, es cierto que no es lo mismo unas pocas colonias de puritanos que contaron en su día con 50.000 habitantes, que una nación con 900 millones de habitantes, dijo Ethan. Pero el crecimiento era inevitable. Nada es tan inevitable como el crecimiento. Ya, pero esta nación cada vez tiene que esforzarse más en su presupuesto por cuestiones que están fuera de nuestras fronteras. Los Estados Unidos, con sus bases militares, con sus flotas en todos los mares del mundo, con sus intereses comerciales y compañías en cada una de las naciones de la Tierra, el planeta. ¿No se ha convertido la Tierra entera en el planeta americano? El presidente rió estruendosamente. Un criado trajo en una bandeja de plata unos calientes bocaditos de perdiz y faisán para picar. Se marchó tal como había venido, sin decir nada. Esa comparación, continuó el presidente, de los Estados Unidos con el Imperio Romano es la cosa más vieja del mundo. Es algo manido, un estereotipo. Lo gracioso es que la cosa ya viene desde el mismo comienzo. Solo hay que echar una ojeada a las fachadas de los edificios originales de esta capital, y a los que sucesivamente se fueron construyendo. La fantasía de imperio, el mito, la ensoñación imperial, flotaba en el ambiente. Ni siquiera los romanos tuvieron como proyecto crecer, y crecieron. El Imperio Romano se construyó generación tras generación, bajo el único pretexto de defender a la urbe y sus intereses comerciales. Tampoco nosotros tuvimos en mente salir de nuestras fronteras naturales, y hemos salido. Pero es que para defender nuestras fronteras naturales hemos tenido que salir fuera, y a veces muy lejos, exactamente igual, que le sucedió a aquellos patricios con las guerras púnicas. Asimismo, la República Romana tuvo sus, digamos, secesiones. También nosotros. Pero nosotros debemos afrontar cada situación de crisis con la serenidad con que aquellos romanos forjaron su historia. ¿Cuándo empezará la guerra?, le interrumpió Catherine abruptamente. Ethan estaba a punto de dar una larga explicación acerca de las similitudes entre Roma y los Estados Unidos, y ahora Catherine le acorralaba con esa pregunta. Ella sabía que no la iba a responder, pero era evidente que ella quería soltármela de golpe para ver qué decía. ¿Qué gesto aparecía en mi cara? A Ethan le sorprendió aquella treta para sonsacarle. La guerra, repitió lentamente el presidente, mientras su cerebro pensaba alguna respuesta.
No sé. El independentismo precisa mártires cuanto antes. Eso le daría un aire heroico. Lograr una independencia cualquiera sin héroes parece casi más una traición, porque toda independencia precisa de un opresor. No es creíble un opresor que no produce ni un mal héroe. Nosotros, los malos federalistas, quedaremos menos malos si no les plantamos batalla. Los unionistas también me exigen una guerra. Ellos también me exigen la guerra. Todos me exigen la guerra. Y yo aquí, sentado en este sillón, esperando a que comiencen las sesiones del Tribunal Supremo. Los fríos ojos de Catherine analizaban cada frase de Ethan. La guerra, no sé, todavía no sé cuándo. El marido le dijo que era un pillo. Ethan, eres un pillo, le repitió. Otro camarero serio, vestido de pantalón negro, chaqué blanco y pajarita negra, trajo sobre una bandeja de plata una tónica para la señora. Su marido, sentado en un sillón con un gran óleo del presidente John Adams a su espalda, continuó. Siempre me preguntan por ti, les digo que eres un político de raza. Lo que no se sabe es de qué raza, añadió el presidente con magnífica ironía. Todos rieron. La esposa entonces se puso a hablar del candidato demócrata al Senado por New Hampshire. No dijo una cosa buena de él, su marido le apoyó. Entonces Ethan, levantándose y sirviéndoles él mismo un poco de vino rosado, concluyó con un es incapaz de una mentira, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. La velada siguió agradable todavía una hora más. La verdad era que el inquilino de la Casa Blanca necesitaba descansar, relajarse de todos sus problemas, y aquella visita había sido muy beneficiosa. En un momento dado, Ethan llegó a llorar de risa cuando la esposa de su amigo le contó que el presidente del Senado le respondió a una periodista. Tenemos mucho dinero aquí en Washington, lo que necesitamos es más prioridad. A esas mismas horas, mientras ellos estaban relajadamente bromeando, nuevos incidentes ocurrían en las calles de Sacramento. Su amigo, entre broma y broma, recordaba un comentario que había dicho Ethan esa noche sin prestarle mucha atención. Se necesitaba un Abraham Lincoln para afrontar una guerra contra California, pero se necesita de alguien más inteligente que él para evitarla. Su amigo veía el dilema del presidente, ser un héroe o parecer un estadista débil. Sin embargo, lo fácil era simplemente dar la orden y dejar el asunto en manos de los generales. Lo difícil era resistir la tentación de morder la manzana de la heroicidad y tratar de reconducir las cosas.